Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ale Nuech y por la gracia de Dios tengo el privilegio de servir en Palabra de Vida Argentina hace ya muchos años y desde Argentina también colaborando con otros países de América del Sur, especialmente enfocado en los ministerios que tienen que ver con los jóvenes de 18 años en adelante. Te quiero dar la bienvenida al comentario de la hora silenciosa y en el día de hoy llegamos a Marcos capítulo 4, versículos 1 al 12. Te invito a que abras tu Biblia o si usas el celular que busques este pasaje para que lo podamos leer juntos. Marcos capítulo 4, versículos 1 al 12. ¿Estás preparado? Dice la palabra de Dios. Marcos 4:1 dice: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tienes para oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Versículo 12 dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. ¿Sabes que alguna vez tuviste que dejar de hablar con alguien realmente para preguntarle si te estaba prestando atención? ¿Alguna vez tuviste que preguntarle a alguien: ¿me estás escuchando? Las investigaciones sugieren que la persona promedio escucha entre 20.000 y 30.000 palabras durante el transcurso de 24 horas. Es más, se dice que la cantidad promedio de palabras que una persona puede escuchar por minuto es de 450. El problema es que la mayoría de las personas generalmente solo recuerdan entre el 17 y el 25% de las cosas que escuchan. Volviendo al pasaje, el Evangelio de Marcos es una versión resumida de la vida de Jesús. ¿Te acordás que él le escribe a gentiles, por lo que quizás deja de lado algunos eventos o algunas menciones que solo se aplicaban a los judíos? Para cuando llegamos al capítulo 4, Marcos inclusive pasa por alto un año y medio del ministerio de Jesús. Y esta es la primera vez que se registra en el Evangelio de Marcos una enseñanza concreta de parte del Señor Jesucristo. Y lo que está enseñando en este capítulo es justamente sobre el reino de los cielos, lo que solemos llamar, en este caso específico, la parábola del sembrador, o algunos podrían decir también la parábola de los terrenos. Si te acordás, una parábola es una historia terrenal con una aplicación espiritual. Es una forma de ilustrar la verdad. Riley en su comentario dice que una parábola o que Cristo enseñaba en parábolas por dos motivos opuestos. Por una parte, para presentar la verdad con mayor claridad y urgencia a quienes estaban bien dispuestos para escucharla, pero por otro lado, para hacer más oscura la verdad a quienes carecían de interés espiritual. En otras palabras, los que no estaban interesados realmente en escuchar la palabra. En estos versículos, Jesús acá empieza a hacerlos evaluar sobre cómo estaban preparados para recibir la palabra o la enseñanza. Y quiero que notes cómo empieza él. Empieza diciendo: oíd. Es como que yo en el día de hoy dijera: préstame atención. Jesús realmente quería que los que estaban reunidos ahí escuchen lo que él estaba a punto de decir. Es más, entre los primeros 20 versículos de este capítulo se utiliza la palabra oíd o derivados de esa palabra 9 veces.
Por eso te decía, si alguna vez tuviste que preguntarle a alguien, ¿me estás prestando atención? Es lo que hace el Señor Jesucristo acá. Présteme atención, quiero que me escuchen. Y Él comienza a enseñar sobre la historia de un sembrador que sale a sembrar, a tirar sus semillas, tomando con su mano de un saco seguramente y arrojándolas en la tierra. La multitud que estaba reunida ese día ahí entendía, creo que la mayoría por lo menos, la ilustración, porque ellos eran una sociedad agraria donde la siembra y la cosecha era una parte muy importante de su vida. Y Jesús empieza a enseñar sobre el sembrador, sobre la semilla y los terrenos. Déjame decirte que esto que Él está a punto de enseñar no solamente era una evaluación para los que estaban ahí escuchando, sino que también es una evaluación que se traslada hasta la gran comisión, que va a venir mucho tiempo después. Pero Jesús menciona 4 terrenos. En primer lugar, menciona en el versículo 4 que la semilla cayó junto al camino. Este es un terreno duro, podríamos decir. Y antes de que haya alguna especie de fruto, las aves del cielo vienen y se llevan la semilla sin que haya alguna especie de fruto. Después en el versículo 5 dice que la semilla cae entre piedras o en un terreno que tiene piedras. Es un terreno con poca profundidad. Brota la semilla en este terreno, pero como no tiene raíz, se quema y no sigue porque hay poca tierra. El tercer terreno es un terreno que tiene espinos. Es un terreno con espinos, versículo 7. Aquí también dice que hubo poco brote en este terreno, pero los espinos rápidamente lo invaden. En Argentina diríamos los yuyos o las malas hierbas, ahogan los pocos brotes que hay en este terreno. Pero hay un cuarto terreno, que es buena tierra, un terreno preparado, en el versículo 8. Aquí la semilla cae y dice la palabra de Dios que brotó, creció y dio fruto multiplicándose. Nota que hay diferentes clases de terreno, y es más, 3 de los 4 terrenos no están preparados para que haya alguna especie de fruto. ¿Sabes que cuando se esparce la semilla de la palabra de Dios, tengo que entender que muchos no la van a recibir o no van a estar preparados para recibirla de tal manera que pueda llevar fruto? Pero como sembrador, como hombre o como mujer de Dios, mi responsabilidad es entregar la semilla de la palabra de Dios más allá de cómo se encuentra el terreno que la va a recibir. Te lo repito, como sembrador, como hombre o como mujer de Dios, mi responsabilidad es entregar la semilla de la palabra de Dios más allá de cómo se encuentre el terreno que la va a recibir. Es muy fácil a veces, cuando estoy involucrado en el ministerio, en la escuela dominical, en el club bíblico, en la iglesia como pastor, como anciano, como líder de jóvenes, entrar en una especie de evaluación y preguntarme, ¿están preparados o no? Bueno, no creo que esa sea mi responsabilidad. Mi labor es entregar el mensaje y realmente no tengo la capacidad de determinar el corazón, cómo está el corazón de aquellos que la van a recibir. ¿Sabés que la misma enseñanza, a través de esta parábola, se ve ilustrada inmediatamente en aquellos que la estaban escuchando en ese lugar? Porque en el versículo 10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. En otras palabras, ellos mismos no estaban preparados para recibirla. Por eso más adelante en el versículo 13, que no lo leímos, el Señor Jesucristo dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? En otras palabras, si no entendés esta, no vas a entender las demás. Así que en primer lugar, a modo de aplicación, como hombre, como mujer de Dios, yo no tengo que entrar en una evaluación de cómo está el terreno. Yo tengo que entregar la palabra, la semilla de la palabra, entendiendo que muchos no van a estar preparados para recibirla. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es entregarla, no la evaluación del terreno. Pero déjame traerlo para el otro lado. Déjame preguntarte, ¿qué terreno ilustra tu vida? ¿Cuál es el terreno que representa mi corazón? ¿Estoy preparando mi corazón cuando la semilla de la palabra de Dios va a ser sembrada? A través del paso de los años, no sé hace cuánto recibiste a Jesús como tu Salvador personal, hace cuánto asistís a una iglesia, pero con el paso de los años es muy fácil caer en un cumplimiento rutinario de la lectura, de la asistencia a la iglesia, de la asistencia al grupo de jóvenes,
sin preparar el terreno de mi propio corazón para recibir la palabra de Dios. Y escuchar un mensaje, hacer una lectura, pero sin buscar la profundidad. Tengo que escuchar, tengo que meditar, tengo que reflexionar y tengo que aplicar la palabra de Dios en mi corazón para que sea un terreno fértil y para que la palabra de Dios lleve fruto multiplicándose como el último terreno que leímos. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios en el día de hoy. Y te pregunto nuevamente, ¿estás entregando la semilla de la palabra de Dios? Tenés que hacerlo más allá de aquellos que la van a recibir y si están preparados o no. Tu responsabilidad es entregarla. Pero en segundo lugar, ¿cuál de los terrenos representa tu corazón? ¿Estás preparando tu corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios? Espero que la hora silenciosa te haya sido de bendición. Te esperamos mañana para un nuevo comentario de la hora silenciosa de Palabra de Vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.